Vamos a hablar de la mecánica y luego quizás de capacidades, ¿no? Entonces, como ya ustedes han leído su gaito, ¿qué es mecánica, jóvenes? ¿A qué nos referimos con mecánica ventilatoria? Un sistema de qué? De la expansión y la contracción torácica. ¿Ya? ¿Sí? Tiene razón. Ya, para la expansión pulmonar, dice. ¿Quiénes participan entonces en la mecánica ventilatoria? Músculos, ya, principalmente. ¿Qué más? Músculo también, ¿no? Es un músculo, ¿ya? ¿Qué más? Es un músculo. Más aparte de músculos. ¿Quién más? La caja torácica. ¿Ya? ¿Quién mueve la caja torácica? Los músculos. Ya, prácticamente estamos hablando de músculos. ¿Qué más? Sistema nervioso, ya. ¿Cuál es el nervio que mueve la caja torácica? ¿O que mueve el diafragma? ¿O que inerva el diafragma? ¿El nervio frénico? El frénico, ¿no es cierto? Derecho, izquierdo. ¿Qué más? ¿Qué más? Aparte de nervios, músculos. ¿Los pulmones participarán en la mecánica? También. Sí, ¿no? Los pulmones son elásticos, se distienden. Si el pulmón no se distendería, la caja torácica se puede ampliar, pero el pulmón, Colapsaría. por ejemplo, en el caso de fibrosis, ¿no es cierto? Sus pacientes fallecen, ¿por qué? Porque no hay distensión pulmonar, los alvéolos se destruyen también. Los alvéolos también participan. Hay presiones alveolares, ¿ya? Las pleuras también, tanto parietal como Visceral. visceral, porque hay una presión ahí, ¿ya? Listo, entonces todo eso, jóvenes, es la mecánica, pues, ¿no? Son los elementos, ¿no? O las estructuras que participan para realizar un intercambio gaseoso óptico, ¿no? O ingresar y eliminar el volumen corriente, ¿no? Porque recuerden que en una respiración pasiva en reposo, como analizan ustedes, lo que ingresa y sale de los pulmones es el volumen corriente, ¿ya? Los 500 mililitros o los 400 mililitros, dependiendo, ¿no? Bien, entonces recuerden que la función principal de la respiración es proporcionar oxígeno a los tejidos, pues, ¿no? Y retirar el dióxido de carbono. Mediante 4 procesos, ¿no es cierto? Tenemos la ventilación pulmonar, tenemos la difusión del oxígeno y CO2, ¿no? Entre alvéolos y sangre, el transporte de oxígeno y CO2 entre líquidos y también de este hacia las células y los tejidos corporales, ¿no? Y finalmente, en lo más importante, la regulación de la ventilación. ¿Qué significa regulación de la ventilación? ¿O quién cumple esa función de regular la ventilación? ¿Qué es la ventilación, por empezar, no? La ventilación es lo que tú haces, inhalas y exhalas. Esa es la ventilación. ¿Quién regula eso? ¿Quién dice, por ejemplo, acá su compañero va a tener 12 respiraciones por minuto, su compañera 15, por allá 18, por acá 21? ¿Quién manda ese patrón? El bulbo raquídeo. El bulbo, ¿no es cierto? ¿Qué está en el bulbo? ¿Qué encontramos en el bulbo? ¿Qué está? ¿Qué estructura está ahí? ¿El centro? La protuberancia. Respiratorio, pues, ¿no? Ahí está el centro respiratorio, ¿no es cierto? Está el centro o el núcleo ventral y el núcleo dorsal. Sí. Principalmente el que trabaja en la respiración, el reposo, es el dorsal. ¿Por qué? El ventral es la expiración. Claro, el ventral es inspiratorio y expiratorio, pero en ejercicio o en ciertas patologías, ¿no es cierto? Y más arribita tenemos el centro apnéustico, que es un centro muy importante que regula la inspiración o la rampa inspiratoria. Ya lo vamos a ver también en la próxima práctica, ¿no? Entonces todo eso funciona así, ¿no? El centro respiratorio manda señales para que tú hagas inspiración y expiración, ¿no? Con su tiempo determinado, de 5 segundos, ¿no? Lo normal, lo habitual. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos a ver que tenemos músculos ventilatorios que expanden justamente pues, la caja torácica, ¿no? Claro, en una ventilación normal, el músculo por excelencia de la inspiración o de la respiración es el diafragma. ¿Ya? Entonces, en una ventilación normal, tranquila, reposo, se produce la contracción del diafragma y para que el aire salga, simplemente tiene que ver el proceso elástico de los pulmones, nada más. El diafragma se contrae, se expande, el pulmón por ende también porque es elástico, se relaja el diafragma y el pulmón se desinfla, pues, ¿no? Palabras coloquiales. Y en la ventilación forzada, la fuerza elástica del pulmón ya no es suficiente, ¿no? Para distenderlo. Entonces, ¿qué se utiliza? Contracción de los músculos abdominales, sobre todo los rectos, que se ayudan, presionan para que salga todo el aire, ¿no es cierto? Eso se produce en ciertas patologías y en ejercicio también, ¿ya? Entonces tenemos los músculos inspiratorios. ¿Qué es la inspiración, joven? ¿Será un proceso pasivo o un proceso activo?
La inspiración. Activo. Pasivo. Pasivo, dice su compañera. A ver, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? Activo. ¿Por qué sería pasivo? Ah, ¿inspiración? Claro, inspiración. Ah, no. ¿Qué es Activo. entonces? Activo. Activo. ¿Por qué activo? Porque los músculos se contraen. ajá. ¿Y en la inspiración qué hacen los músculos? Se relajan. Se relajan. Entonces, pasivo. Entonces, tenemos los músculos intercostales externos, el esternocleidomastoideo, muy importante, el serrato anterior y los escalenos, que cumplen una función muy importante, elevar las costillas para expandir la caja torácica. Y finalmente, el más principal y el músculo inspirador, principalmente, es el diafragma, ¿no es cierto? Entonces, ahí están los músculos inspiratorios. Estos músculos inspiratorios es de mucha importancia para el examen físico, por jóvenes, ¿no? Sobre todo en neonatos o niños menores de 5 años que saben, ¿no? Cuando vas a inspeccionar a un niñito, ¿qué dices, no? Él no te va a decir, doctor, tengo dificultad respiratoria, ¿no? Me falta el aire. Ves signos clínicos. Los primeros signos son el color, ¿no es cierto? O sea, no se peribucal de repente. Pero si la dificultad respiratoria es leve, ¿qué observas? Los tirajes costales, ¿no? Entre las costillas va a haber un jalón, una retracción, porque hay utilización de esos músculos. Entonces tú te pones motas. Hay otro tipo de tirajes, el músculo esternocleidomastoideo también se hace prominente, ¿no? Porque está contrayéndose. El aleteo nasal, la nariz, Sensación. ¿no? ¿Qué significa? Que necesita más oxigenación. Entonces ahí te das cuenta, ¿no? En adultos tú dices, ya te vienes con dificultad respiratoria, te cansas y todo eso, ¿no? Bien, tenemos los músculos de la inspiración que deprimen la caja torácica, ¿no? Son los rectos del abdomen, principalmente, como les dije, que ayudan a la insuflación, a descomprimir el pulmón. Las costillas comprimen el contenido abdominal, los intercostales internos, el diafragma se relaja y los oblicuos internos y transversos también ayudan a que el diámetro del tórax disminuya. ¿Ya? Miren, acá tenemos dos imágenes sutiles, ¿no? Se pueden ver los cambios sutiles. Miren este pulmón más ancho, a diferencia de este un poquito más delgado, ¿no? Y bien es cierto, es poca la diferencia en esta imagen, ¿no? Entonces, en la inspiración, ¿qué pasa? Los músculos intercostales se contraen, las costillas se elevan, el diafragma se contrae, la caja torácica aumenta el volumen y el aire ingresa, ¿no es cierto? Entonces, el diafragma jala, se insufla y el aire corriente ingresa. Y en la expiración, lo contrario, pues, ¿no? Todos los músculos se relajan y el aire sale de los pulmones. ¿Cuánto volumen ingresa de aire en cada ciclo respiratorio? 500 mililitros, ¿no? En un varón, en una mujer 400. O sea, el volumen corriente. Sí. ¿Ya? Listo. Y esto, jóvenes, es muy importante, estas presiones. Estas presiones para la respiración es muy importante. Miren, si ustedes se dan cuenta, como dice acá, ¿no? Los pulmones flotan en la caja torácica. El único punto de unión es el mediastino. Está rodeado justamente por estas dos membranas. Tenemos una pleura que está unida al pulmón, que se llama pleura visceral. visceral, y una que está unida a la caja torácica, que es la Parietal. parietal. El espacio entre esas dos pleuras se llama espacio pleural. ¿Y por qué será importante hablar de ese espacio, jóvenes? Está acá. ¿O cuál será su función de ese espacio? ¿Qué creen? Hay una anatomía, ¿no? ¿Ya han visto ya? ¿Pleuras o no? Pulmones, ¿ya? No. Todavía. Salvado. ¿Con quién tienen anatomía? ¿Dios? ¿Bravo? Bravo. Teoría, ¿con este menos? Listo, a ver, entonces, ¿cuál es su función de esas pleuras? ¿Qué hay ahí en esas pleuras? ¿Habrá aire? ¿Habrá líquido? ¿Qué hay? Líquido. Ya, sí, el líquido pleural. Facilita la respiración en parte. Ya. ¿Qué pasaría? Imagínate que tu pulmón no tenga esta pleura, ni esta. Tu pulmón rozaría con la caja torácica, y hubiera fricción, ¿no es cierto? El pulmón de repente hasta se destruiría con tanta fricción. Entonces, esto evita el roce del pulmón con el tórax, ¿no? Y este contenido que está acá, estas dos pleuras que ven acá, los dos pulmones, tiene un líquido, como dijo su compañero, aproximadamente entre 7 a 15 mililitros, ya ese líquido pleural. Y eso hace que, como un lubricante, pues, ¿no? El pulmón Que no roce. sin rozar con las pleuras, ¿ya? Entonces, ese líquido, jóvenes, que está ahí, está en constante renovación. Se reabsorbe y otra vez se llena. Se reabsorbe y se llena hasta 15 mililitros como máximo. Pasados los 15 mililitros, ¿cómo denominamos a esa patología? ¿Cómo? ¿Cómo? No. Si es que hay líquido, ¿cómo le denominaríamos si es que hay mucho?
derrame pleural. ¿Ya? Cuando sobrepasa los 15 mililitros hablamos de derrame pleural. El derrame pleural en ecografía se puede observar a partir de los 30 mililitros y es clínicamente importante, o sea que da síntomas a partir de los 200 mililitros, o sea ya te da dificultad para respirar. Cuando jóvenes nosotros hablamos de derrame pleural, el líquido que ingresa, que se derrama, es en estas hojitas, no es en el pulmón. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a llenarse por acá, ¿no? Por gravedad. El ángulo costrofrénico, ahí se ve. Tú ves en radiografía que se va haciendo opaco, 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 opaco. Y después de pronto ves tu pulmón así chiquitito. Como el pulmón es elástico, el líquido lo comprime. Lo va aplastando, aplastando. Y puede quedar tamaño de un puño, ¿no? Y pierde capacidad el paciente, que está con una tremenda dificultad respiratoria, ¿ya? Entonces, aquí se produce. Y esta pleura, jóvenes, y este espacio, tiene una presión. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice la presión pleural? Es la presión del líquido entre la pleura parietal y la visceral. Al inicio de una inspiración y en reposo, es igual a menos 5 centímetros de agua. O sea que esa presión es negativa, ¿no? Y durante la inspiración normal, ¿no? Puede disminuir hasta 7.5 centímetros de agua. ¿Y qué pasa en expiración? Se invierten los fenómenos, se positiviza, ¿no? Generalmente. ¿Ya? Entonces es muy importante. Luego tenemos la presión alveolar, justamente la presión de los alveolos, que en reposo es igual a 0 centímetros de agua. Y en la expiración, mira, es tan baja la presión que necesita, ¿no? Menos 1 centímetro de agua para ingresar todo el volumen corriente que nosotros inhalamos, ¿no? Lo hace en 2 segundos. Y en expiración, el gradiente se hace positivo para poder liberar todo ese aire, ¿no? 3 segundos. Entonces, el ciclo respiratorio dura 5 segundos. Ahí está la respuesta de la empezar. ¿Ya? Y finalmente, la presión transpulmonar, que es la diferencia entre la presión alveolar y pleural, y es una medida de fuerzas elásticas de retroceso pulmonar. Esta presión intenta en todo momento colapsar a los pulmones, ¿no? Está así, en constante presión para que los alveolos colapsen, ¿no es cierto? ¿Y por qué no colapsan los alveolos? Por el Por el surfactante y por la misma presión alveolar, ¿no es cierto? Que es negativa, ¿ya? Acuérdense de eso. Luego tenemos la distensibilidad de los pulmones, ¿no? Recuerden que el volumen de expansión pulmonar va a aumentar siempre por unidad dependiendo de la presión transpulmonar, ¿no? Va modificando las presiones y aumenta. Se dice, ¿no? Que la distensibilidad pulmonar total es de 200 mililitros de aire, ¿no? Sobre centímetros de agua. O sea, de presión transpulmonar. De acuerdo a lo que aumenta esta presión, también aumenta la distensibilidad total. ¿Y de qué depende esta distensibilidad? De esto, pues, ¿no? Dos fuerzas. Una elástica del propio tejido pulmonar a base del elastina y colágeno, y otro de la fuerza elástica de la tensión superficial, ¿no? Del surfactante alveolar. Entonces el pulmón, más o menos sus fibras elásticas son así, ¿no? Cuando están en reposo o en expiración, el pulmón se va contrayendo y las fibras se superponen. Y en inspiración se estiran, pues no tienen esa capacidad. Por eso se dice, jóvenes, que cuando tú retiras un pulmón de la caja torácica y tú tratas de insuflarlo o llenarlo, necesitas el doble de presión para llenarlo, a diferencia de cuando está dentro de la caja torácica. Los músculos ayudan a que el pulmón se expanda más y más fácilmente, con menos presión, ¿no? Y finalmente, pues, el surfactante, ¿no? Que es un agente activo que va a reducir justamente la tensión superficial. ¿Sí saben qué es la tensión superficial, no es cierto? ¿Sí saben? ¿Se acuerdan? ¿Nos han dicho que está contando un investigador? ¿Qué es la tensión superficial? ¿Qué pasa con el agua? Con las moléculas del agua. Es lo que hace que el pulmón se... Claro, pero como teoría, la tensión superficial, ¿no? La tensión superficial es cuando tú tienes moléculas de agua en el borde, ¿no? Esas moléculas siempre tratan de unirse, ¿no? Y jalan y juntan todo, se juntan todo y forman una membrana estable en el agua, ¿no? Entre paredes, entre comillas, una membrana estable. Y el agua se mantiene así, junto por esas moléculas de agua. Entonces, si tú te avientas, pues, de unos, no sé, 40, 30 metros, te puedes sacar la mugre, ¿no? Porque el agua prácticamente está así junta, las moléculas están y te puedes romper hasta los huesos. No, por eso siempre lanzan algún objeto antes de tirarse para romper esa tensión. Lo mismo ocurre en los pulmones, jóvenes. Miren, este es un alveolo, ¿ya? Recuerden que el alveolo es circular. Estas son las moléculas de agua, ¿ya? Esta es la película que está acá de agua alrededor. Entonces, estas moléculas se juntan en estas direcciones. Estas se quieren juntar, pero como están adheridas al alveolo, se juntan y también juntan el alveolo, ¿no? Miren las direcciones, entre ellas y hacia el centro. Entonces, ¿qué es así?
lo aplasta, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la función del surfactante? Simple y sencillamente. Repeler esas moléculas. ¿Pero cómo? Se adhiere entre las Entre moléculas de estas agarro. Entonces evita que las moléculas se junten simplemente. ¿Y quiénes liberan el surfactante? ¿Quiénes? Los neumocitos tipo. Los neumocitos tipo 12. ¿Qué semana? Quinta, sexta. 34 y 35 ya es suficiente como para que el bebé pueda respirar, ¿no? Pero lo va liberando mucho antes, pero no lo suficiente, ¿no? Hasta que cuando ya maduren totalmente los neumocitos, ya se liberan por completo. ¿Y los neumocitos tipo 1 qué harán? Intercambio gaseoso. ¿Seguro? ¿Tendrá algo que ver con la protección de repente estructural del alveolo? Sí, ¿no? Mayormente. Recuerden que el 10% del neumocito, solamente el 100% de las células que están en el alveolo, solamente el 10% son los neumocitos tipo 2, ¿ya? El resto son neumocitos tipo 1. Y bien, jóvenes, eso es todo lo que quería comentarles antes de la práctica. Y ahorita sí vamos a checar. No solo han visto su plato de comida. Antes sí trabajaba con esos jóvenes, pero ya se han invitado, ¿no? Por el tema eso de los defensores, yo soy una asociación de defensoría animal. Pero la práctica será más interesante, ¿no? O sea, más chévere, por decirlo así. Por ejemplo, estas dos sobre todo, ¿no? El estímulo del nervio frénico. Nosotros sedábamos al animalito, le hacíamos la traqueotomía y le poníamos el tubo de traqueotomía y empezábamos con la práctica. ¿Qué hacíamos? Queríamos de repente ver la participación del diafragma y los músculos respiratorios. ¿Cómo tú estimulabas para que ese animalito respire más? ¿Qué hacías? Está sedado el animalito. Solo tienes tu vía, tu traqueotomía y el animal. Nada más. Así te decía el docente de fisiología. Estimula el sistema respiratorio de ese animal. Te ibas y te parabas. No sabías qué hacer. Entonces, ¿qué se les ocurriría a ustedes? Cortarle el paso del aire. Cortar el paso de aire. ¿Cómo lo cortas? O simplemente tapas, ¿no? El tubo de traqueotomía y va a empezar a respirar más rápido. Estás aumentando el CO2, estás estimulando al sistema respiratorio, ¿no es cierto? Muy bien. Luego, ¿qué hacíamos? Estímulo del nervio frénico. ¿Cómo estimulabas ese nervio? ¿Qué tenías que hacer? Diseccionar el cuello, encontrar el nervio frénico. Ya, lo encontraste, el derecho, supongamos. ¿Qué hacías después? Corriente, joder. Metías impulsada corriente. Y tú mirabas cómo el emitórax derecho del diafragma empezaba así de la misma, oscilaba. Estabas dando estímulos eléctricos, como estimulabas el diafragma. Y finalmente se hacía esto. ¿Qué será eso? Os expliqué en la primera clase. Dosimasia pulmonar, ¿qué será? Luego de eso matabas al animalito, lo sacrificabas y realizabas esto, porque se hace solamente con el animal humano. Entonces, ¿qué será? Yo les comenté de los pulmones que flotan, ¿no? Entonces se hacía esa práctica, pues, ¿no? Le agarrabas los pulmones, lo ponías en un recipiente para ver que flota. Obviamente iba a flotar porque el cabrito estaba vivo, pues, ¿no? Pero se sacrificaba, pues, ¿no? ¿Y cómo sacrificabas ese cabrito? A ver ustedes, vaya a sacrificar ese cabrito. ¿Qué haces? ¿Cuál es su apellido? Santa Cruz. Santa Cruz, sacrifícame ese animalito. Ya un perro es. No, doctor, me da pena, va a decir mi mascota. ¿Cómo lo sacrificas? ¿No? A ver, ¿usted? ¿Cuál es tu apellido? Vances. A ver, Vances dice, no, yo no tengo miedo, doctor. Yo lo voy a sacrificar. ¿Cómo lo sacrificarías? ¿Cómo? Te dicen ya, ¿sabes qué? Sacrifica al animalito porque vamos a hacer dosimasia pulmonar. Ya, si no quieres sacrificarlo, sacar un pedazo de pulmón, te va a decir. Porque así nos trataban. Le cortabas el cuello, te llenas de sangre el laboratorio. Es un animal grande, un cabrito más o menos así, pues, ¿no? Pesadito. O un perro grande, ¿no? Imagina cortar la parotia de ese animal. Tapas la traqueotomía. Hasta que deje respirar, va a demorar. Va a sufrir. ¿Ah? Va a sufrir, ¿no es cierto? Va a demorar y hasta puede convulsionar el pobre. Y pasa corriendo, pues, y ya estaba. Este de Fujimori, quiere ¿Qué haces, joven? A ver, yo también, o sea, te viene y el doctor, ¿sabes qué te decía? Agarra una jeringa de 50 centímetros, llénale de aire, y como está canalizado, pon ese aire en la vena.
Ya, pues tú pensabas que con la primera iba a fallar. Así como las películas, ¿no? Le pone aire a la primera. Así a veces tienen miedo cuando hay burbujitas, ¿no? En tu vía y dicen, no, me voy a morir. Entonces tú le ponías un jeringazo nada, 2 jeringazos nada, 3 nada, al cuarto ya empezaba. Un paro y moría. Feliz, sin dolor, ¿no? Pero no es como una, por lo menos 4 o 5 jeringas de 50 centímetros de aire para que recién le dé un parito. Lo otro que puedes hacer también es administrar potasio, ¿no? El potasio produce arritmias y finalmente paro cardíaco. Claro. Ya, pero esa era la idea, ¿no? Entonces esa práctica la vamos a hacer ahora con ustedes. No, o sea, Me va a inyectar claro, potasio. no vamos a explicar, ¿no? Pero por eso hemos armado otro cuadrito, miren. Voluntarios y pedido. Ya, ahí está. Entonces, este cuadrito es para ustedes. ¿Qué vamos a hacer, jóvenes? 2 voluntarios, varones sobre todo, porque se van a mirar los músculos del tórax, ¿no? Entonces, miren, vamos a medir en reposo primero, acá lo vamos a partir en 2, ¿ya? Ponen los nombres de sus compañeros acá. Frecuencia respiratoria primero, ya ustedes saben medir, ¿no? Para resumirlo y lo hagan rápido, solamente contabilicen 30 segundos y el resultado lo multiplican por 2, ¿ya? Saturación, ahí tenemos los pulsoxímetros, por aquí hay uno, por ahí hay otro. ¿Ya? Saturación nada más, no frecuencia cardíaca, ya, solo saturación. Y el diámetro torácico, con las cintas métricas van a medir la circunferencia del tórax más o menos a nivel del quinto espacio intercostal. Las tetillas, ¿no? Lo miden en reposo, ¿ya? Luego, jóvenes, que sus compañeros van a hacer ejercicio, van a correr ahí en las computadoras, luego lo van a medir inmediatamente los mismos parámetros, pero lo hacen rápido para que el paciente no descanse, ¿ya? Y quiero que se den cuenta de estos músculos. Por ejemplo, músculos respiratorios. De repente, al doctor se ha visto la movilización del cuello, ¿no? El esternocleidomastoideo está utilizando. El diafragma de repente se mueve más rápido, también lo colocan. Si ven intercostales, también lo colocan ahí, ¿ya? El reposo, obviamente, ustedes son sanos, no se va a observar mucho, por eso el reposo pone rayita nomás. Pero en actividad sí. ¿Ya? ¿Entendido? Listo. Entonces quiero 2 voluntarios varones, a ver. Levanten la mano. Nadie va a levantar la mano. Si pongo puntos ahí, se levanta. A ver, rápido. A ver, voluntarios. Apellido. Malca, ¿quién más? ¿Usted? Yajahuanca Samaniego. Yajahuanca. Malca y Yajahuanca. ¿No tiene problemas cardíacos, respiratorios? ¿No? Ya, vamos entonces. Malca Martínez y Yajahuanca. Listo. A ver, alguien que quiera escribir en la pizarra los datos de sus compañeros. Yo. Ya. Su edad y su talla, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué valor van a coger ustedes para su prueba? El mejor, pues no. Miren, puede ser mezclar esto, porque este es el mejor, con esto, el mejor. Bien. Mejor es esto, ¿no? 4.8. Acá, 4.21. Aquí, 93 23. puntos. Aquí, 5. 5. Pero aquí mejor esta, ¿no? Entonces, así lo varía, ¿no? Pero siempre tomen los datos mejor. Pero, para su práctica, lo que van a necesitar solamente es la FVC, o sea, este valor, 4.8. Significa, ¿no? 4.480 mililitros. ¿Ya? Eso lo van a colocar ahí en su camino. ¿Ya? Este es de pie, no se olviden, tómenle foto, o tómenle foto a usted para que lo pasen sus compañeros. O alguien que le tome foto a la pantalla. Porque eso no se ve bien. Si ven bien esa, tómenle esa. ¿Sí? Tómala todas. Eso lo colocas ahí de pie. Listo. ¿Ven, jóvenes, esta curva aquí? Sí. ¿Qué significa la FEM1? Volumen expirado máximo en el primer segundo. Entonces tienes 0, 1 segundo. A ver, veamos. Subimos, hasta acá expiró. ¿Cuánto es? 4 y algo, ¿no es cierto? 4.1. ¿Se correlaciona con esto? 4.5 más o menos. 4.12 o 4.1. En su examen les puedo poner esta curva y ustedes van a decirme cuánto es la FEM1 o cuánto es la capacidad vital forzada. Pero los datos van a ser precisos, ¿no? De repente pongo 1, 1.5, 2, 1.5, 3, 3.5 y te voy a poner de repente para que coloques 4.5, 3.5 exacto, no 4.21, 4.12, 4.35, así, ¿ya? Ya les voy a explicar los ejercicios cómo van a resolver esta, pero más o menos para que tengan una idea. Estas son las curvas espirométricas, ¿ya? Y esta curva donde termina, donde está la colita,
es la capacidad vital forzada. ¿Cuánto marcó aquí? 4.48. 448, 454, ¿no es cierto? Ahora veamos, en más o menos 2.9 segundos hizo, acabe. Sí, ¿no? Más o menos, veamos, hablamos. 4 puntos y tanto, casi 4.5, ¿no es cierto? ¿Ya? Así se interpreta esto. Ustedes hacen la intersección nomás. Para, una mitad, 4.5. ¿Ya? Pero como les dije, por eso examen va a ser exacto. ¿Ya? No va a ser 45, 48, 35, 50, ¿ya? Entonces, esta es la de pie. Ahora vamos sentado. Salimos, simplemente le damos atrás, le damos en sí. Y cuando seleccionamos la prueba, ¿sí? Simplemente colocamos acá sentado, ya está, sentado. ¿Ya? Ok, siéntate ahí y la misma prueba, ¿ya? Vamos, bonito, bonito. Lo más rápido que puedas. Todo el aire. A ver, qué pasó. Se colgó. Suele ocurrir. Tranquilos. Una vez. Cerramos. El problema es el cable, pues. ¿Ya? Este aparato funciona con Bluetooth también, pero esta computadora no tiene Bluetooth. A ver. Listo, vamos. Listo, tómele foto de esta es la otra prueba de su compañero. ¿Sí? ¿Lo tomaron? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se observa? Lo que me interesa es que se saquen estos números, ¿ah? La capacidad vital forzada sobre todo. ¿Ya? ¿Me puedes tomar de ahí? ¿Ah? Sí, tómale. Bien, ahora sí, la última muestra que es echado. Tu cabeza para acá. Ponemos acá supino. Vamos, acá lo quitamos. Listo, y este es acostado. ¿Ya? Ahí están los tres parámetros de su compañero. Listo, ahora sí su compañera, la señorita, y con eso acabamos, ¿ya? Listo tu compañero, ¿no? Qué bonito, yo te aviso, ¿ya? Sí, yo te aviso. ¿Tu nombre? Yami. Camila, ¿sí? Y que podemos acá, si van dos. Fecha de nacimiento.
De pie, listo. Ahora sí. 1, 2, dale. El aire no lo parece, uno solo, lo más rápido que puedas, lo puedes inhalar, dale. Eso. Mejor. Listo, mira cómo rotular. ¿Ya? Entonces, esos son los datos de ella, de pie. No sé, más cerca. Listo, ahora vamos a poner echada ya, perdón, sentada. Ahí. Y lo tenemos sentado. Lo mismo que escuchamos la otra vez, ahí igualito. Ya, los datos de pie, perdón, sentada. Y ahora, finalmente, los cúbicos superiores. Esos son los datos, su compañera echada. Ya, retírala. Listo, jóvenes. Entonces, con esos datos van a llenar la tablita. Entonces, ustedes tienen 3 valores, ¿no es cierto? Tienen, ¿dónde está? Por acá. Tiene la capacidad vital forzada de pie, sentado y de lengua, que es acostada, ¿no? Y van a hacer su variación. De acuerdo a su variación, van a sacar un diagnóstico. Subió, eso está en su guía, y ese de ahí, ¿ya? Y en varones, igualito, ¿ya? Eso lo juntan a su guía 2, o sea, solamente termina su guía 2 y ponen el cuadro ahí de frente, ¿ya? No se van tanto. Y los resultados, pues, ¿no? ¿Qué obtuvo su paciente, ¿ya? Listo, entonces ahora vamos a ver un poco de ejercicios, rapidito, antes de que se vayan. Tenemos menos de 20 minutos. ¿Hemos revisado la semana pasada algunos ejercicios? No, ninguno. ¿Ninguno? Sí, algunos. Ya, creo que vimos más que todo acerca de esto, ¿no? Esto lo Sí. revisamos. Sí, pero ahorita tengo- Ya, entonces para recordar, para los que no han venido, recuerden que en la primera clase, jóvenes, yo les mostré los valores, ¿no? Los volúmenes, ¿ya? Entonces, este patrón o estas curvas representan nuestros volúmenes ingresando y saliendo de los pulmones, ¿ya? Acá tenemos pues 6 litros en total, ¿no? Ese es el volumen y ese es el tiempo que básicamente no lo consideramos. Esta curva que está aquí oscilando así, como cerritos, es inspiración y expiración en reposo, lo que están haciendo ustedes. Y esto te da el volumen corriente, volumen tidal. ¿Cuánto dijimos que es el volumen 500. corriente? 500. ¿Será igual que esta? ¿Será 500 acá? Sí. ¿Sí? Sí, Sí, ¿no? Ujú. 3.000 a 4.000, acá hay 1.000, la mitad, 500. ¿Ya? Entonces el volumen corriente de esta figura es 500. ¿Y el volumen de reserva inspiratoria cuánto será? 3.000. Aquí, según esto.
Según su teoría no, porque en tu examen te va a venir diferentes curvas. Según la curva, según esta curva. 3.000 dice su compañera, ¿alguien más? ¿Usted? ¿Cuánto? 2.000. ¿Y usted? 3.000, sí, Ahí, 3.000. usted láser. 3.000. 3.000. 3.000. Porque 3.000. 500 en cada uno por los Ya, 6. ¿usted dice cuánto? 3.000. 3.000 por ahí. 3.000 usted. A ver, vamos a ver si es cierto. Estoy diciendo el volumen de reserva inspiratorio. Veamos. 1.000, 2.000, 2.500. ¿Por qué he considerado el volumen corriente? Si yo les digo capacidad inspiratoria, consideren. Pero solamente les estoy pidiendo el volumen de reserva inspiratoria. Reserva de aquí para allá. ¿Y el volumen de reserva inspiratoria cuánto será? 1.000, Según- 1.100. Según Ah, tu ya, gráfica, 2000. no se confundan. 2000. ¿2.000? A ver, veamos. 2.000, sí. 1.000, 1.000, sí. Exacto. Ujú. Y el- Inspiratoria es arriba. hacia arriba. Inspiratorio es ¿Desde abajo. dónde lo contó el inspiratorio? Volumen de reserva inspiratorio es donde empieza el volumen corriente, donde termina, perdón, hacia arriba. Ah, ya, sí, sí. ¿Ya? Ya, entonces el volumen de reserva inspiratorio es 2.000. Volumen residual, 1.000, ¿no es cierto? 1.000, sí. Y si yo les pregunto, ¿cuánto es la capacidad vital de este paciente? ¿Qué me van a poner ahí? De acuerdo de Dígame, volumen. Capacidad vital en mililitros, ¿cuánto es? 6.000. 6.000, dice su compañera. A ver, por ahí, otros datos. 5.500. Según tu gráfica, no según teoría. Según tu gráfica. Miren, cuenten. ¿Qué significa capacidad vital? Es el volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratoria. Entonces, ¿cuánto es? Era 500. O sea, esto más esto más esto, ¿cuánto es? 5.000. 5.000, pues, jóvenes. Tienes acá, mírame, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Nada más es eso. Y si yo te pregunto, ¿cuál es la capacidad pulmonar total? Ahí sí coges el volumen residual. Ahí sí 6.000. Ojo, no se confundan con su teoría. Este, ve. De lo que queda ya, después de la curva. Lo que siempre está abajo. Es el volumen, como les expliqué en la primera clase, el volumen residual es el volumen que nunca sale del pulmón. O sea, que tú inspiras, expiras, ese volumen se queda ahí, ¿no? Y no se puede medir con espirometría, les dije. Hay una técnica, ¿no es cierto? Sí. Ah, eso también lo tienen que saber. Está en su guía. Bien. Y si yo les pregunto, ¿cuál es la capacidad residual funcional? ¿Cuánto es? ¿Por qué? La capacidad residual funcional. Mira, ahí tiene 4 puntos en su examen ya, si me responden entonces. ¿Cuál es la capacidad residual funcional? ¿Y qué era la capacidad residual funcional? Era el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Entonces, ¿cuánto es? 3.000, veamos. 1.000, 2.000, 3.000. Entonces, eso. Entonces, necesito yo que ustedes aprendan las capacidades y los volúmenes. La forma. Porque si no, van a mancar. ¿Ya? Apréndanselo, memorícenlo. Miren, ¿por qué les digo? Porque les puedo poner un patrón así. Sí. Y miren Eso cuántas mismo, preguntas mira. desglosa. Sí. 1, 2, 3, 4. 4 puntos, ¿no? Ya 5. Resuelvo la pregunta 5. Disculpe, ¿cómo se resuelve el volumen tidal? El volumen tidal es el volumen corriente. Es lo mismo. Ahorita les explico. Resolver la pregunta 5. Para puntos, ya. Punto para el examen. También les expliqué en la clase pasada. 7. ¿Quién dijo 7? Ya usted. ¿Alguien más hizo? ¿Cuánto le salió a usted? 7 por ahí, 7. A ver, veamos. Dice, suponiendo una frecuencia respiratoria. A ver, ¿por qué 7? ¿Quién me dijo 7? Por la frecuencia respiratoria. ¿Ya? Por 500 el volumen corriente. ¿Y cuánto es el volumen corriente? 500. 500. Claro, ese es el volumen corriente de tu gráfica. 500. Entonces, la fórmula de la ventilación por minuto es la frecuencia respiratoria multiplicada por el volumen corriente. Entonces, 14 por 500, 7.000. ¿Te piden litros? 7. 7 litros por minuto. ¿Sí? ¿Entendidos? Sí, sí. Ya, esperen, ahorita les puedo explicar lo de la otra. ¿No? Usted es Paredes, ¿no? No está Paredes. Listo. Ahora, me decías el volumen corriente, ¿no? ¿Cómo cuentas el volumen corriente? Vamos con otro ejemplo para entenderlo bien, ¿ya?
Ese es otro patrón, esas son otras curvas pirométricas. Entonces, en tu examen te voy a poner así, curvas, así. Y te voy a preguntar, dime cuánto es el volumen corriente o tidal de esta curva. 400, ¿no es cierto? ¿Sí entiendes por qué 400? Mira, tú cuando vas a buscar el volumen corriente en tu gráfica, solamente es este, el que oscila así. ¿Y entre qué va? Entre 2600 y 3000. Entonces, ¿cuánto es? La resta, pues. 400 mililitros, ¿no es cierto? Y si yo te digo que este paciente tiene 10 respiraciones por minuto, ¿cuánto es la ventilación por minuto de este paciente? ¿Cuánto dijo? 4000. 10 o 4 litros, ¿no? Por la fórmula de frecuencia respiratoria por volumen corriente. Entonces, volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria, acá, y volumen de reserva expiratoria y volumen residual. ¿Sí? ¿O no? Todavía, ¿qué falta? A ver, dime, ¿cuál es tu duda? O sea, tú fíjate en estas curvas y estos volúmenes, ¿no? Entonces, si hablamos de volumen de reserva inspiratoria, ¿ves? Parte desde acá, encima de esto, de acá hasta acá. ¿Cuántos mililitros hay? Simplemente cuentas. De aquí a acá 1000, de acá a acá 1000, de acá a acá 1100. ¿Cuánto sería? 3100, ¿no? Y lo mismo acá. Volumen de reserva expiratorio, ¿cuánto sería? De aquí a acá 1000. Volumen residual, de aquí a acá 1600. Así, solamente sumas tus volúmenes, ¿no? Así, jóvenes, ¿ya? Yo les voy a dar los ejercicios para que practiquen. Ahora, vamos a otro tipo de ejercicios. Ya hablamos de volúmenes, capacidades. Ahora vamos a espirometría. Ojo, lean bien la pregunta. La pregunta 18, jóvenes. ¿Qué dice? A ver, lean. Dice. Sí, 16, perdón. Dice, respecto a la gráfica o anterior gráfica. ¿Cuál es gráfica? ¿Esto o esto? Entonces esto no lo miren. Respecto a la gráfica anterior de espirometría, indique el índice tifeniado para puntos. ¿Quién me dice cuál es el índice tifeniado de esta gráfica? 40. ¿Quién dijo 40? A ver, ¿y aquí más? ¿Otro número que les haya salido? 40. Ya. ¿Por qué 40, caballero? Tú eres Yajahuanca, ¿no? ¿Por qué 40? ¿O te han dicho que es 40 ya tus compañeros? ¿Cómo es? No, esa fue la clase pasada. Ya, pero ¿por qué 40? Y a veces encima yo lo resolví y me dice 40, pero ¿por qué? Creo que era para... A ver, esperen, calma. No es válido tu punto, ya te iba a poner ya. ¿Quién más dijo 40? Ya, ¿por qué 40? Te dije curva. Ojo que, claro, este está acá porque para los siguientes resultados, ¿no? Pero yo le voy a poner esto nada más. Esto olvídense. O sea, va a venir el examen así. Está más fácil incluso. A ver, vamos a hacerlo por partes. ¿Por qué 40? El índice tifeniado es la división entre la BF1 sobre la CVF, ¿no es cierto? ¿Qué es la BF1? Volumen expirado máximo en el primer segundo. Tienes tiempo, tienes volumen. Un segundo. ¿Cuánto expiro máximo? 1.6. 1.6. Entonces tienes acá 1.6. Ahora, capacidad vital forzada es todo lo que has botado en la prueba. Entonces, en 6 segundos, ¿has eliminado? 4 litros. Entonces, 1.6 entre 4, 0.4. ¿Por 100? 40. Más fácil, ¿no es cierto? ¿Entendieron? Entonces, esas son las curvas, ¿ya? Entonces, el índice tifeniado es 40%. Bien, ahora vamos a otra pregunta. Ahora sí, según esta gráfica, según la tabla, desarrolla la pregunta 17 y 18 para puntos. Gánense sus puntos, jóvenes, ¿no? Lo regalón hoy día. Y al que me hace cualquiera de 17 y 18 le doy 2 puntos. Gracias.
¿Ya? ¿Lo hacemos entonces? ¿Sí? A ver, Sí. veamos. Entonces ahí sí le dije que utilicen el cuadro, por si acaso. Entonces recuerden el cuadro que se expliqué la vez pasada. Tenemos el valor predicho, que es el valor esperado de ese personaje que le hicimos de espirometría. Prueba 1, prueba 2, prueba 3, ¿no es cierto? Entonces yo siempre les digo que cuando hacemos 3, 4, 5 pruebas, siempre se toma la mejor prueba, ¿no? Entonces en este caso, vamos a tomar de la BF1 1600, ¿no es cierto? Y hice la pregunta, calcula el porcentaje del volumen expiratorio máximo en el primer segundo. Entonces, tú tienes acá 3200 como valor predicho, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Para hallar el porcentaje, tienes que dividir 1600 entre entre 3200. 3200 y multiplicarlo por 100, ¿no es cierto? Sí. Mejor dicho, te preguntan cuánto equivale o cuánto de porcentaje es 1600 de 3200. ¿Cuánto sale? 50. 50 en la mitad, ¿no? 50%. Entonces, ¿ves? La respuesta es 50%. Lo mismo con la BF1, 80. Ahí está, ¿ves? 80%. Entonces, ¿qué haces? Ya tienes, anoten esos valores. Tienes el índice trifeniado, 40. Tienes el volumen expirado máximo en el primer segundo, que es 50. Y la CVF, que es 80. 80. Con esos tres valores, indícame si este patrón es obstructivo, restrictivo o mixto. Ahorita. En su guía está la tablita. Háganlo con ayuda de su guía. Es la tabla de los patrones. ¿Cómo dijo cuánto era? ¿40? Ya, a ver, la 17. Cuando te pidan esto, calculen el porcentaje del volumen expirado por separado de la BF1 y de la CVF. Lo que tienes que hacer es, en tu tablita de espirometría, siempre dirigirte al mayor número. O sea, el mayor número te indica la mejor prueba. En este caso sería 1600. 1600. Lo divides entre el valor predicho y lo multiplicas por 100. Y ese te va a dar el porcentaje. Lo mismo con esto. ¿Ya? Entonces ahora sí, con estos datos que tienes, tifeneado 40, BF1 50 y CMF 80%, dime si ese patrón es obstructivo, restrictivo, mixto o de repente normal, no lo sé. Ahí está en su guía, está la tablita de patrones. Háganlo. Para su punto, ¿ah? Obstructivo. ¿Ah? Obstructivo. Obstructivo. A ver, su compañero es obstructivo. ¿Apellido? Marca Marina. Malca, a ver. ¿Quién más tiene otro valor de repente mixto, restrictivo? A ver, ¿no? ¿Nada? Restrictivo. A ver, tenemos dos restrictivos, tres restrictivos y un obstructivo. Veamos, a ver. A ver, su compañero, vamos a poner la tablita aquí. Restrictivo, ¿no? Ahí está. Listo, a ver. Entonces tenemos, a ver, vamos por partes. Los restrictivos primero, a ver. Dice, el índice trifeniado es menor a 70, ¿no es cierto? O sea, es 40% creo, ¿no? Entonces puede estar aquí o aquí, ¿no es cierto? Aquí también. Podemos ubicarlo aquí, aquí, aquí. Listo. Vamos a ver. ¿La CVF cuánto era? 80, creo, ¿no? 80. ¿Dónde lo ponemos? ¿Será aquí? ¿Será aquí? ¿O será aquí? 80. Dice 80. No dice menor de 80, ¿no es cierto? Entonces, si es 80 exacto, jóvenes, siempre se considera aquí. Porque para que sea menor a 80 tiene que ser 79. ¿Ya? Entonces, aquí. Ya tenemos aquí y aquí. Y la BF1 es 50%. Entonces debería estar aquí. Es un patrón obstructivo. ¿Ya? Entonces, para que sea menor de 80 tiene que ser 79 para abajo, no se olvide. ¿Ya? Entonces es un patrón obstructivo. Ya sabiendo el patrón, se desarrolla la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, dice 19, fácil, ¿no? Ya tienen, mira, ahí tienen, si les pongo esa tabla, tienen 1, 2, 3, 4, 5 puntos. La B, pues, ¿no? Sí. Eso, pero para que sepan eso, tienen que hacer La la tablita. tablita, ¿no es cierto? ¿Por qué no sometió la prueba es asmático? ¿Por qué no es asmático? Porque para que saber si es asmático no se tiene que hacer la prueba broncodilatadora con el salbutamol. No se hizo la prueba.
Si te pongo la prueba, quizás ahí de repente sí sea esa alternativa, pero no te la puse, ¿ya? Entonces, así viene el examen. Una pregunta diferente al resto, ¿ya? Para agregar un punto más y para que se vayan tranquilos a su casa. A ver. Ahí, a ver si les pregunto la 20, ¿qué marca? A seguir con la pregunta. Seis puntos regalados. A ver, ¿quién dijo yo? ¿Cuál es el problema de esa pregunta? Suponiendo que la prueba broncohilatadora alcanza un valor un poquito más creativa que sea más probable. ¿Cuál será la más probable? Lo desarrollamos entonces, no quiere nadie. Ya, miren. La B, A mí dice su compañera, a ver. la C, La C, a ver, ¿alguien por ahí otra? ¿Alguien de repente se acuerda del COVID? A ver, veamos. Dice, suponiendo que la prueba broncodilatadora, para que la prueba broncodilatadora sea positiva, ¿qué tiene que pasar? O que sea mayor o igual a 12% o mayor o igual a 200 mililitros. Está en su guía. Repasa. Entonces, a ver, vamos. ¿Se trata de un patrón meramente restrictivo? No, ya vimos que es obstructivo, ¿no? Dijo el patrón. El paciente tiene diagnóstico de POC. Es una enfermedad obstructiva crónica. ¿Qué opina? Vamos a dejarle POC ahí, tranquilo un ratito. ¿El paciente se sometió a la prueba, puede ser asmático? Sí, claro que sí. Porque si se hace la prueba broncodilatadora y dio positivo, es que ese paciente tiene una obstrucción, pero reversible, o sea que mejora con los broncodilatadores. El EPOC no mejora con el salbutamol, sigue igual. Es una enfermedad crónica, obstructiva, que se va obstruyendo. Así tú le pongas el broncodilatador, no va a mejorar. O mejora, pero no pasa el 12% ni los 200 mililitros. ¿Ya? Ahora, si te pongo acá que no ha pasado, ahí sí me puedes marcar. Por ejemplo, si te pongo acá 11%, me marcas un poco. ¿Ya? Ahora, ¿se puede detectar fibrosis pulmonar? ¿Qué hice? No, pues joven, la fibrosis es restrictiva, no es obstructiva. ¿La espirometría muestra una infección, neumonía por COVID? Tampoco, porque es restrictiva, no es obstructiva. Por eso apréndanse qué enfermedades son obstructivas y qué enfermedades son restrictivas. ¿Ya? Para esto son 6 puntos regalados. Ya, la última y nos vamos. A ver. Fácil. Allá. La 7. La 7 me voy. Para punto. ¿No ves? Sube el ecrán, tiene tiempo. Sí, coño. Chequee, razón. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo quiero 2 puntos? Ya 2 puntos, ya lo subimos. ¿Sí alguien? ¿Lo resolvemos? ¿Nadie quiere punto? Ya, a ver, lo resolvemos. Ahí hay bastante floro en esa pregunta, no todos los datos vas a utilizar, ¿no es cierto? Dice, a ver, un paciente tiene un espacio muerto de 150 mililitros, una capacidad residual de 3 litros, un volumen corriente de 650 mililitros, un volumen de reserva expiratoria de 1.5 y una capacidad pulmonar total de 8 litros. Y una frecuencia respiratoria de 15, ¿no? Por gusto. ¿Cuál es el volumen residual? Te pide el volumen residual. Entonces, ¿qué haces? Tienes un dato importante clave, la capacidad residual funcional, que es igual a 3 litros. Esto es 3000 mililitros, ¿no es cierto?
¿Qué es la capacidad renal funcional? Es el volumen de reserva expiratorio más el Volumen residual. volumen residual. Entonces, volumen de reserva expiratorio, 1500. 1500. Entonces, ¿cuánto sería el volumen residual? 1500. ¿Regalado o no? Se pregunta. ¿Y tu respuesta es? 1500. 1500. Se perdieron un punto. Pueden ir en paz, jóvenes. Les estoy mandando hoy día ya.